Hola, muy buenos días con todos. Muchas gracias por su participación en este webinar una vez más con nosotros. Déjanos solo confirmar acá si estamos bien con la cámara, con el micrófono. ¿Me pueden confirmar si me escuchan y si me están viendo? Sí, ok, listo. Muchas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Hoy nos reunimos en esta mañana para compartir un poco sobre las perspectivas climáticas que esperamos para Ecuador para los siguientes meses. Antes de iniciar este webinar, quisiera agradecer específicamente al Programa Regional de Asistencia a Desastres, la RDAP, del Gobierno de Estados Unidos, por el apoyo con este webinar. Nos hizo ver justamente la importancia que tiene tratar de entender, comunicar y difundir las perspectivas climáticas para nuestra región, para seguir fomentando eh, el entendimiento de estas condiciones climáticas para la toma de decisiones, considerando que en gran parte del territorio ecuatoriano empezamos ahora una temporada de lluvias, donde históricamente hemos visto en algunos casos eventos extremos que han impactado diversos sectores productivos, los medios de vida, incluso vidas en algunos casos. Entonces, consideramos una época importante para poder hacer esta comunicación y sobre todo una concientización de todos para que sigan haciendo este monitoreo climático también por cuenta de ustedes. Entonces, un agradecimiento al Programa Regional de Asistencia a Desastres del Gobierno de Estados Unidos, y quisiera aprovechar también, creo que se me fue la cámara. Déjame solo volver a arreglar la cámara, perdón. Ya, perdón, tenemos unas fallas técnicas. Entonces, como iba diciendo, también quisiéramos agradecer al INAMI por la información que siempre comparte en sus redes sociales, en sus plataformas web. Parte de la información que vamos a compartir hoy es del INAMI justamente. Y también a la Secretaría de Gestión de Riesgos por la información que ellos también comparten y por la participación en este webinar. Bueno, entonces, los anuncios parroquiales, las preguntas que ustedes puedan tener, por favor, la ponen en el chat. Luego del webinar nosotros vamos leyendo algunas preguntas y contestando por aquí mismo. Y también para que todos después, este webinar está siendo grabado, entonces después de a lo que termine vamos a subir el video a YouTube, y la presentación, como van a ver luego, la presentación, los diapositivos tienen algunos enlaces de interés, entonces también vamos a subir la presentación y compartirlas junto con el video. Entonces luego de este webinar van a tener el video en YouTube, vamos a compartir en las redes sociales también, y junto con la presentación
para que puedan justamente acceder a la información que está ahí disponible. Entonces, esto, por favor, las preguntas en el chat, luego les compartimos todo el material y entonces vamos a empezar con el webinar. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya la están viendo. Bien, listo. Entonces, bueno, para arrancar, queremos aprovechar esta oportunidad para hacer una concientización sobre algunos temas importantes en relación al monitoreo de la información climática, de las condiciones climáticas, así como también algunas consideraciones sobre la gestión de riesgos. Queremos repasar algunos conceptos climáticos, quizás algunos de ustedes ya sepan, pero desde nuestra experiencia sabemos, hemos visto en algunos intercambios con diferentes actores, comunidades, autoridades, que las personas a veces no tienen claro estos términos, estos conceptos. Entonces siempre nos gusta repasar algunas informaciones conceptuales básicas para que todos podamos entender luego la información que vamos a presentar de las condiciones climáticas. Entonces, en esta presentación, donde compartiré también un espacio con mi colega Diana Espinosa, vamos a hablar un poco sobre estos conceptos climáticos, algunos conceptos de gestión de riesgo, las perspectivas climáticas para el Ecuador para los siguientes meses. Vamos a mostrar un pequeño ejercicio también eh, cruzando la información de amenazas con vulnerabilidad para entender cómo generar un posible escenario de riesgos y terminamos entonces con algunas recomendaciones. Entonces, nuevamente les agradecemos mucho su participación. Tenemos más de 90 personas conectadas en este momento y entonces creo que ya podemos arrancar. Solamente para los que no nos conocen, el CIFEN, que es el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, fue creado en el año 2003, luego del fenómeno del Niño 97-98, donde hemos experimentado muchos impactos acá en la región, sobre todo de Ecuador. Hubo una serie de recomendaciones de las Naciones Unidas, agencias de riesgos, de la ONU, la Organización Meteorológica Mundial también recomendaron que se creara un centro en esta región para poder entender mejor los impactos y hacer los análisis, estar mejores preparados ante el fenómeno. Entonces, desde 2003, con base en estas recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se creó el CIFEN en Guayaquil, en Ecuador. Los objetivos estratégicos que tenemos, que se ha definido a lo largo del trabajo de los años de desarrollo del CIFEN, es justamente potenciar el uso y aplicación de servicios climáticos y geoservicios para la reducción de riesgos y apoyo a la adaptación al cambio climático. También fortalecer mecanismos regionales y globales de coordinación para justamente mejorar estos servicios climáticos apuntados a la gestión de riesgos, a la reducción de riesgos. El tercer objetivo estratégico tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy exactamente, que es generar y difundir conocimiento científico aplicado sobre el clima y vulnerabilidad e impactos en América Latina, en este caso hoy específicamente para Ecuador. Y el cuarto objetivo, seguir construyendo resiliencia climática para el desarrollo sostenible. Bueno, el CIFEN también implementa el Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica, el CRC-OSA, y desde 2015 trabaja muy de la mano con los 6 servicios meteorológicos nacionales, que en este caso es el de Venezuela, INAME, Colombia, IDEAM, INAMI en Ecuador, CENAMI en Perú y CENAMI en Bolivia y la DMC en Chile. El objetivo de ese centro, que es recomendado por la OMM, además de cumplir con algunas funciones recomendadas, como compartir pronósticos estacionales,
fomentar capacitaciones. La misión de este centro es poder fortalecer las capacidades operacionales de estos servicios meteorológicos, fortalecer a la región en la producción de servicios climáticos. Y bueno, parte de lo que hacemos, que es parte de lo que vamos a comentar el día de hoy, es justamente analizar el clima en el contexto regional y con esto también contribuimos a algunos informes, como es el Niño La Niña Hoy o Update de la OMM, que por cierto hay uno que se publicó en noviembre. Bueno, vamos a hablar un poco más de eso también. Eh, Hay un boletín nuevo que la OMM indica las condiciones a nivel global referentes a la influencia del Niño La Niña, y también nosotros aportamos con el insumo justamente para el apoyo de los servicios meteorológicos a estos informes de estado del clima, en este caso para nuestra región. Y estoy aprovechando este espacio para comunicar esto porque es la oportunidad justamente de dejarles acá estas referencias. Estos son los enlaces. Ustedes van a tener la presentación después, entonces podrían hacer clic directamente para acceder a esta información. Entonces, todo esto ya es parte de la primera recomendación que tenemos, que es seguir conociendo el clima, los riesgos y hacer el monitoreo climático. Entonces, para que también puedan tener en cuenta estas fuentes de información. Y también los boletines que generamos en el CIFEN los hacemos de forma mensual, algo similar al boletín del OMM del niño y la niña. Nosotros hacemos acá en español un poco más enfocado para la región de América Latina. El boletín de este mes ya está publicado. Vamos a mencionar un poco las condiciones acá también. El boletín de pronóstico estacional para el oeste de Sudamérica, que es justamente construido a partir de los insumos de los servicios meteorológicos que les mencioné anteriormente. Este boletín lo vamos a publicar hoy, de hecho, más tarde, posiblemente después del almuerzo, ya salga la actualización de este boletín, que depende de los insumos de los servicios, y también el boletín de análisis del océano y el boletín de sequías en el oeste de Sudamérica, que también deberán publicarse la actualización en los siguientes días, posiblemente la semana que viene. Entonces, aquí también tienen los enlaces para que puedan acceder a estos boletines. Y bueno, dicho esto, entonces ahora sí pasamos al tema del webinar del día de hoy. El contexto que entendemos que muchos de ustedes ya conocen, tenemos acá el público objetivo de este webinar era justamente los tomadores de decisión relacionados con la gestión de riesgos en el Ecuador. Entonces, entendemos que muchos de ustedes ya conocen estos términos, pero como les decía al principio, hemos visto que a veces no todos conocen estos conceptos básicos. Entonces, nos gusta siempre dar esta introducción para que podamos estar todos en la misma página. Un poco el tema del webinar de hoy es justamente eh, agrupar una cantidad de información y conocimiento que nos permita seguir mejorando la gestión de riesgos de desastres. Entonces, tenemos la amenaza, que es justamente, hablando en eventos climáticos, es la posible ocurrencia de uno de estos eventos que por lo general se manifiesta de forma extrema o que se presenta con condiciones adversas, y un evento climático que ocurre junto con una condición expuesta, es decir, en un área o un grupo de la sociedad que está expuesta a esta amenaza, que está cerca a un área donde es afectada, y sobre todo si este grupo es vulnerable, si tiene condiciones que lo hacen vulnerable, vamos a tener una situación de alto riesgo. Entonces, el riesgo justamente es la probabilidad de que los impactos negativos se den justamente
por lo general en un grupo más vulnerable, en un grupo que está expuesto y que ha pasado por una amenaza climática. Entonces, solamente para ejemplificar, los eventos extremos, por lo general, son eventos puntuales, es decir, que ocurren en una comunidad o si es una ciudad grande, por ejemplo, como Guayaquil, en un barrio de la ciudad. Por lo general es un evento de alta intensidad. Por ejemplo, si estamos hablando de lluvias en milímetros, puede ser que todo el mes de enero, por ejemplo, la lluvia normal es de 200 milímetros. Han habido eventos donde llovió 100 milímetros en 24 horas. Entonces es un evento que ocurre en una región de alta intensidad. Por lo general no se repite muchas veces. Hay una particularidad de la época de lluvias en Ecuador, donde casi siempre, una vez al año, por lo general se da una inundación, por ejemplo, pero no se da varias y varias veces al año, es una frecuencia baja. Pero la característica y lo principal es que estos eventos afectan nuestras actividades cotidianas, nos generan problemas en el desarrollo agrícola, problemas con la gestión del agua, en muchos casos pérdidas materiales, corte de servicios básicos, propagación de enfermedades. Entonces, solamente por mencionar algunos ejemplos de qué es lo que estamos hablando, justamente inundaciones, procesos de sequía, olas de calor o de frío, dependiendo la región, incendios forestales, deslizamientos, que es algo también bastante común en la región de la sierra, y también tormentas eléctricas, que en algunos casos también afectan infraestructuras. Bueno, aquí nuevamente insisto con los conceptos, aunque vamos a hablar muy brevemente, pero sí es importante ubicarnos entre los conceptos de tiempo y clima, y ya más adelante vamos a entender por qué siempre mencionamos y explicamos estos dos conceptos. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar determinado y es de corto plazo, es una información de corto plazo, por así decirlo. Puede ir de unas horas hasta unas 2, 3 días, más o menos. Entonces, esto depende un poco de cómo está la atmósfera en su momento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen que representa cómo está la atmósfera en este momento. Es como una fotografía que vemos acá, que hay nubes, posiblemente ha habido o haya lluvias en esta región. Entonces, si vemos el pronóstico de tiempo para las siguientes horas, posiblemente me va a estar indicando lluvias. Entonces, este es el tiempo, el estado de la atmósfera en este momento. El clima, por otro lado, cuando hablamos de esto, es un conjunto de condiciones atmosféricas que predominan en un lugar durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las estaciones, verano, invierno, lluviosa, seca, aquí vemos un ejemplo para la misma región. Si hablo del estado de la atmósfera en este momento, por ejemplo, en esta imagen, vemos que está despejado, pero la temperatura está fría y se va a mantener fría por algunos días. Entonces, la condición predominante en estos meses es, por ejemplo, la estación de invierno, que es más fría, mientras que otros meses es verano con más sol y condiciones más cálidas. Entonces, hay que saber diferenciar el tipo de información que vamos a consumir, si es de tiempo, que estamos hablando de las siguientes horas o los siguientes días, o cómo va a estar la estación lluviosa, o cómo va a estar el verano o el invierno en estos siguientes meses. Entonces, aquí empezamos a entender un poco sobre cómo usar la información. Bueno, está en inglés, pero vamos analizando y traduciendo junto con ustedes. Tenemos tiempo, clima y cambio climático. Entonces, tenemos información de minutos, horas, días o hasta una semana, que sería entonces información de tiempo. Cuando ya pasamos a 2 semanas, meses, estaciones, hasta año, entramos a información de clima.
Y cuando hablamos de cambio climático es más allá de décadas o siglos. Entonces, hay diferentes usos de esta información. Por ejemplo, información de los siguientes minutos o horas puede ser usada, por ejemplo, para la protección de la vida, de la propiedad, de la infraestructura. Si vemos que para las siguientes horas hay mayor probabilidad de lluvias muy intensas, esto nos puede generar inundación, entonces vamos a tener que hacer una gestión para proteger la vida y las infraestructuras. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de qué decisión deberíamos tomar para sembrar determinados cultivos, si retrasamos la siembra o si cambiamos el tipo de cultivo, dependiendo de las condiciones climáticas, vamos a tratar de analizar cómo estará el clima en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Entonces aquí es otra la información que nosotros vamos a usar. Entonces, esto es importante, por esto es importante entender la diferencia entre tiempo y clima, porque va a depender la información que nosotros necesitamos para eh, nuestro uso diario. Un poco para repasar la climatología del Ecuador, sí, yo creo que asimismo muchos de ustedes ya conocen, pero siempre es bueno recordar. Ecuador tiene cuatro regiones muy particulares, pero acá vamos a enfocarnos en tres, básicamente, la costa, la sierra y la Amazonía, que tienen características climáticas relativamente diferentes. En la costa, las lluvias se distribuyen, y aquí también tenemos, según la clasificación del INAMI, tres características climáticas diferentes en la costa. Podríamos clasificar como la costa perfil, la región que está cercano al mar, el borde más costero; costa intermedia, que sería una región justamente entre el perfil costero y la sierra; y una otra, que sería la costa interior, que está más pegada a la sierra. Justamente todavía es una región más baja, más plana, pero que ya está empezando a acercarse a las estribaciones de la cordillera andina. Entonces, en general, el régimen de precipitación es más lluvias desde diciembre hasta mayo, un periodo lluvioso, y menos lluvias a partir de junio hasta noviembre. Hay diferencias en las intensidades de las precipitaciones entre estas tres regiones de la costa, pero hay algo común, que es los máximos de precipitación se dan en febrero y marzo. Acá solamente un ejemplo de la distribución de la precipitación en algunas regiones, como Esmeraldas, Manta, Salinas, Guayaquil. Vemos niveles de intensidad diferentes, pero más o menos la distribución de la precipitación es la misma. Época lluviosa entre diciembre, abril, mayo, y época seca entre junio y noviembre. Cuando nos pasamos a la costa, tenemos una situación más o menos parecida. Hay unos meses por la mitad del año que son más secos, pero aquí hay otros, por ejemplo, como octubre y noviembre, ya son más lluviosos. Y en cambio, en los meses secos no son tan secos cuando comparados a la costa. Hay algunos lugares que realmente no llueve nada entre junio, julio, agosto, septiembre, pero en la sierra esta condición no se da. Aunque las precipitaciones más o menos se distribuyen de forma similar, y los máximos en este caso se dan en marzo y abril. Entonces aquí podemos ver ya algo en común. En la costa, marzo es un mes lluvioso, y en la sierra, marzo también es un mes lluvioso. Entonces es un mes donde tenemos que tener una especial atención, aunque febrero, marzo, abril son meses de especial atención. En cambio, en la Amazonía, aquí vemos un patrón relativamente diferente, donde no hay meses secos. Todos los meses la climatología está alrededor o por encima de los 200 milímetros mensuales.
Entonces son condiciones de lluvias más intensas. Entre abril y junio se dan los meses con más lluvias en las diferentes regiones de la Amazonía. Entonces tiene un patrón relativamente diferente, con lluvias a lo largo de todo el país. Ahora, ya que repasamos las condiciones predominantes del clima, solamente la variable de precipitación en este caso, queremos entrar a explicar un poco cuáles son algunas de las condiciones que pueden alterar estas condiciones predominantes del clima. Uno de estos es el fenómeno El Niño Oscilación del Sur, que cuando tenemos condiciones típicas del clima en la atmósfera y en el océano, entonces tenemos las lluvias como hemos visto en los gráficos anteriores. Pero hay momentos que el Pacífico, el Océano Pacífico tropical está o más cálido o más frío. Asimismo, los vientos en la atmósfera a veces están más intensos o incluso alteran su dirección. Y todo esto altera el clima. Esto es la variabilidad climática. Entonces, esto va a hacer que el régimen de lluvias o de temperaturas o de otras variables de manera relativa se altere. Entonces, vamos a tener condiciones diferentes a las que vimos en las diapositivas anteriores. Yo creo que todos nosotros conocemos el fenómeno del Niño 97-98. Esta es la representación de la fase cálida de Lenos, una de las versiones de la alteración que se puede dar en el clima. Aquí vemos el Océano Pacífico, la mancha cálida, cuando la temperatura del mar estuvo por encima de lo normal, y sobre todo esta región más cercana a la costa, que estuvo mucho más cálida, y esto favoreció bastante el incremento de lluvias que impactó bastante a la región costera de Ecuador en este momento. Por otro lado, en la fase fría, y aquí tenemos un ejemplo, luego del fenómeno del Niño 97-98, durante un periodo entre 98 y 2001, tuvimos condiciones más frías. Aquí es un ejemplo para el mes de diciembre de 1999, donde al revés tuvimos condiciones frías y por tanto una niña. Entonces, hay algunos impactos que se suelen dar cuando tenemos estas condiciones. Aquí estamos viendo la relación del niño y la niña con la temperatura del aire. Entonces, cuando se da el niño o la niña entre el mes de enero y marzo, históricamente lo que se ha observado, y bueno, aquí vamos a intentar guiarnos por los colores, aunque quizás el color a veces suele ser un poco intuitivo acá, pero miremos para el caso de la niña, porque son condiciones similares, pero al revés. Pero nos enfocamos. Cuando hay la niña, históricamente, cuando hubo la niña históricamente, por lo general, todas las regiones que están pintadas acá en rojo tuvieron condiciones más frías de lo normal, temperaturas del aire. Que era lo que decía, que es un poco contraintuitivo, pero si vemos solamente para la niña, mientras que las regiones donde está pintado en azul para la niña son regiones donde por lo general el clima es más cálido. Cuando hay el niño es al revés, entonces el océano con el niño está más cálido y la temperatura del aire donde está en rojo está también más cálido. Esto también nos ayuda a entender un poco el clima, por ejemplo, en la región costera del Ecuador en periodos cuando tenemos la niña. Por otro lado, las precipitaciones también han tenido impactos históricos. Y para Ecuador, por lo general, también tienen condiciones opuestas para el niño y la niña. Históricamente, eventos intensos del niño, diciendo de una forma general, han traído más lluvias en la costa de Ecuador, costa norte de Perú, sur de Brasil, Uruguay, sur de Paraguay. Y por otro lado, la niña ha generado menos lluvias históricamente en general
en la costa de Ecuador, norte de Paraguay, sureste de Bolivia, centro de Chile, Uruguay, también parte de Argentina. Entonces, esto es un poco para tratar de ilustrar y entender eh, cómo eventos de variabilidad climática alteran el clima, pueden alterar el clima en nuestras regiones. Y aquí, solamente para mostrar un ejemplo de una publicación de la CAF de 2000, que creo que también bastantes personas que estamos acá conocemos, eh, el resultado de fenómenos del Niño traducidos en inundaciones en Ecuador para los fenómenos del Niño de 72, 73, 82, 83, 97, 98. Entonces, hemos visto el registro de inundaciones en Ecuador con la influencia de esta temperatura del mar más cálido en el Pacífico. Vemos regiones que se presentaron inundaciones, regiones comunes que volvieron a tener inundaciones en diferentes fenómenos. Y bueno, asimismo, nos gustaría, antes de pasar a revisar las perspectivas climáticas, también repasar algunos conceptos sobre pronósticos meteorológicos y climáticos. Y aquí nuevamente estamos hablando de tiempo y clima, dos conceptos diferentes que tienen informaciones en plazos de tiempo diferentes. Los pronósticos son las herramientas que nosotros usamos para estimar las condiciones futuras, porque podemos hacer un monitoreo climático, analizar las condiciones de los meses anteriores, pero los pronósticos son justamente la información, las informaciones que vamos a usar para planificar, que es lo que queremos llegar aquí hoy. Se hace con base en datos y observaciones, por esto es tan importante tener a las estaciones meteorológicas registrando información, voluntarios que también pueden apoyar con este registro de la información, todas las informaciones satelitales, de boyas, todas las informaciones que se pueda encontrar son la base prácticamente de toda la ciencia meteorológica y climática. Sin los datos y las observaciones prácticamente no podemos hacer nada. Y esto también es algo que siempre reiteramos, que si no tenemos datos, toda esta presentación y todo este webinar prácticamente no sería posible. A partir de estos datos, entonces se hacen cálculos estadísticos, numéricos, modelos de computación, programación, se hacen gráficos, mapas, boletines, etcétera, que son analizados por expertos para poder llegar justamente a los pronósticos. Entonces tenemos pronósticos de tiempo de corto plazo, que va de horas, en realidad hasta días. Por lo general, cuando uno busca en el teléfono o ve una alerta del INAMI, cuál es el pronóstico de lluvias o temperaturas para esta tarde, si va a otra ciudad, a otra región, también puede ver cuál es la diferencia de temperatura que hay para esta mañana, para esta tarde, en comparación con la ciudad que estoy. Pero por lo general lo vamos a ver así, por horas. También por localidades, solemos ver esto también en los periódicos, una información que creo que estamos más acostumbrados. Hay una información también que se está empezando a desarrollar, que es la subestacional, que va entre una semana hasta 2 meses, que es la precipitación que se daría por semana o a cada 2 semanas o para el siguiente mes. Y tenemos el pronóstico estacional, que sería para los 3 a 6 siguientes meses. Estas dos informaciones son consideradas información de clima, pronóstico de clima, mientras que este es pronóstico de tiempo. Ahora, algo muy importante que hay que tener en cuenta. Todos los pronósticos tienen una incertidumbre. Todo lo que nosotros vayamos a intentar estimar para el futuro va a tener una incertidumbre, va a tener un error, va a tener un nivel de confiabilidad, porque al final estamos hablando de probabilidades de que las cosas ocurran. Cuando hablamos de pronóstico de tiempo, recordemos de horas a días,
Eh, Cuando tenemos el pronóstico para la siguiente hora, este pronóstico va a ser muy bueno, va a ser muy confiable porque es prácticamente lo que está ocurriendo. Hay una nube que está llegando y es muy probable de que sí ocurra porque es algo muy cerca del presente. Mientras vamos avanzando en el tiempo, horas, siguientes días, vemos que la confiabilidad del pronóstico va disminuyendo. Entonces, si estamos hablando de pronóstico de días, cuando hablamos ya para los siguientes 15 o 20 días por esta metodología, la verdad es que es mejor ni usarlo. Deberíamos confiar en este pronóstico de tiempo para los siguientes 3 hasta 5 días con un grado de confiabilidad alto, pero ya pasado esto, es realmente algo que puede darse como puede no darse. Los pronósticos subestacionales, como les comentaba, entre semanas a meses, es algo que está empezando su desarrollo actualmente, entonces todavía tiene un nivel de confiabilidad bajo. Falta bastante desarrollo acá, por esto no se usa tanto todavía, pero los pronósticos estacionales para los siguientes meses tienen un nivel de confiabilidad entre bueno y regular. Entonces, algo que hay que aclarar es que no es que lo que se dice en el pronóstico es lo que va a ocurrir realmente, sino que es una estimación, es una información referencia para que se pueda tener algo para planificar. Y hay que tener en cuenta que en todos los pronósticos, mientras más avanzamos en el tiempo, mientras más lejos del presente está el pronóstico, mayor es su incertidumbre. Entonces, para el pronóstico de tiempo, para la siguiente hora es excelente. Para los siguientes 10 días es muy malo. Para el pronóstico estacional, para el siguiente mes es bueno. Para los siguientes 6 meses es regular. Entonces, esto también nos da un mensaje claro que tenemos que ir viendo las actualizaciones de los pronósticos. De esto vamos a hablar un poco más de las recomendaciones. Entonces, bueno, ahora sí pasamos a analizar un poco sobre las perspectivas climáticas para estos primeros meses del 2026, teniendo en cuenta todos estas informaciones que hemos hablado anteriormente. Primero, hablando de las condiciones actuales del niño y la niña, en noviembre hemos visto que la temperatura superficial del mar estuvo más fría de lo normal en casi todo el Pacífico ecuatorial, como podemos ver acá por los colores en azul. Entonces, la atmósfera también estuvo respondiendo, también tuvimos vientos condicientes con esta información, con esta condición de la niña. Entonces, hay agencias, CIFEN, ONU, OIM, NOAA, estuvieron comunicando justamente el desarrollo de condiciones de una niña débil en el Pacífico, lo que sí tiene, a pesar de ser débil, sí tiene un potencial de impactar en nuestra región. Si vemos el pronóstico estacional, es decir, para los siguientes 3 meses, en este caso, acá de enero a marzo, para la temperatura superficial del mar. Entonces vemos, para la temperatura como tal, vemos que en comparación con noviembre, habría temperaturas todavía frías, pero un poco menos frías de lo que estábamos observando en noviembre. Justamente lo que estamos viendo, el pronóstico en este caso del IRI, que es una institución que hace el pronóstico de condiciones ENOS específicamente. Y aquí tenemos tres posibilidades, que haya la niña, condiciones neutrales o el niño. Entonces, para los siguientes meses, incluyendo diciembre, enero y febrero, hay mayores probabilidades de la niña, con 55% de probabilidad, aunque también con 45 más o menos, hay probabilidades de que se den condiciones neutrales. Como, voy a volver un ratito, como ya estamos con condiciones de la niña, entonces una niña débil, lo más probable es que por lo menos entre diciembre y enero sí se mantengan estas condiciones de una niña débil,
Pero si nos vamos un trimestre más allá, y aquí nuevamente, como les decía, hay que tener cuidado e ir avanzando hacia el futuro, porque hay más incertidumbre, pero para tener una información de referencia, lo que los expertos, los modelos nos están indicando es que después, para el trimestre enero, febrero y marzo, entonces habría mayor probabilidad de condiciones neutrales. Y con esto me paso al comunicado de la OMM, que era lo que yo les presentaba al inicio. Si recuerdan, tiene ahí en las primeras diapositivas el enlace para que puedan ir directamente a este reporte de la OMM, que lo publicaron en las últimas, de hecho publicaron ahora en diciembre, pero con información recopilada hasta noviembre. Entonces, lo que estaban diciendo, según los expertos, y ellos hacen una recopilación de muchos criterios a nivel global, es que esta condición actualmente más fría de lo normal siga presente entre diciembre y febrero de 2026, que es justamente lo que hemos visto en la diapositiva anterior, y que después de esto hay más probabilidades de que se den condiciones neutrales. Entonces, estamos, resumiendo, estamos en un periodo de una niña débil, pero luego de esto, para los siguientes meses, a partir de febrero, marzo, estaremos en condiciones neutrales. Entonces, solamente para repasar, aquí, cuando tenemos la niña, tenemos temperaturas del mar más frías de lo normal, y también condiciones de la atmósfera que está respondiendo, por así decirlo, a este enfriamiento. Por otro lado, cuando tenemos el niño, tenemos condición de temperatura del mar más cálida de lo normal y la atmósfera, también los vientos, la presión atmosférica, también respondiendo a este calentamiento. Y cuando tenemos condiciones neutrales, quiere decir que no tenemos ni la niña ni el niño. Es decir, el océano Pacífico y la atmósfera estarían presentando condiciones que son normales para esta época. No habría ninguna anomalía, ninguna variación de las condiciones climáticas. Ahora, más importante que analizar el niño y la niña, o por lo menos finalmente lo que nos interesa a los que tenemos que planificar, es justamente lo que ocurriría con las lluvias y la temperatura del aire. Aquí estamos usando un modelo eh, un, un grupo de modelos de Norteamérica, pero bueno, hemos visto algunos otros modelos del Centro Europeo, también de otros modelos de la NOAA, de la OMM, de acá de la región, y más o menos coinciden. Entonces, daría un poco igual estar presentando varios modelos. Hemos puesto uno de ejemplo porque las condiciones son más o menos similares. Lo que estamos viendo para la temperatura es que habría para diciembre y febrero, y vamos a usar este trimestre para alinearnos con la última publicación del INAMI. Entonces, para diciembre, el trimestre de diciembre-febrero, en algunas partes de Sudamérica, como por ejemplo Venezuela, norte y noreste de Brasil, Uruguay, gran parte de Argentina, centro-sur de Chile, se tendría temperaturas del aire más cálidas de lo normal. Sin embargo, la mayor parte de la región oeste de Sudamérica se presentarían condiciones de temperatura normales. Es decir, no habría temperatura más cálida ni más fría. Y estamos hablando en general. Puede ser que haya eventos extremos, puede ser que haya algunas olas de calor, pero en general no se esperan condiciones muy anómalas para todo este periodo. Y esto sí es algo un poco diferente de lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos meses, y yo diría incluso años, últimos 2 años. Porque en el escenario actual, donde ya estamos en calentamiento global, por el cambio climático, ya estamos viendo que siempre todos los pronósticos mostraban temperaturas más cálidas de lo normal
para casi toda Sudamérica. Entonces, ver ahora que un pronóstico nos está mostrando condiciones normales, más probables para los siguientes meses, sí nos parece que tiene un efecto relacionado con esta línea débil que estamos experimentando en este momento. Entonces, para el análisis acá de las condiciones no nos vamos a enfocar mucho en la temperatura porque prácticamente se darían condiciones normales según este análisis. Por otro lado, cuando vemos el análisis de precipitación, tenemos el pronóstico de precipitaciones por debajo de lo normal, aquí en estos colores de marrón, en la costa del Ecuador, noreste, norte de Brasil, asimismo también partes de Perú, norte de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, y por otro lado, pronóstico de lluvias sobre lo normal, más lluvias de lo que suele haber en esta época para partes de Centroamérica y Colombia. Voy a regresar un ratito a la diapositiva que teníamos al inicio sobre los efectos históricos de la niña para que podamos ver en el mapa la similitud. Si vemos acá, por ejemplo, para la costa del Ecuador, déficit de precipitación y Colombia, superávit de precipitación. Entonces, si volvemos a esta diapositiva, justamente cuando históricamente tuvimos condiciones de la niña, tenemos un patrón muy similar de déficit de lluvias en toda esta región del océano, parte de la costa, y por otro lado, más lluvias en la región de Colombia. Entonces, estamos viendo, por lo menos los pronósticos están viendo condiciones similares a condiciones históricas que ocurrieron con la niña. Resumiendo, entonces, para nuestra región, según los modelos globales, tendríamos menos lluvias en la región costera del Ecuador, y los modelos globales no son muy buenos viendo las condiciones de la cordillera andina, porque es una región geográfica muy específica, y entonces están pronosticando lluvias normales y tanto para la cordillera andina como para la región de la Amazonía. Pero aquí, considerando, digamos, esta limitación de los modelos globales, es donde nosotros entramos a ver entonces la información del Servicio Meteorológico Nacional, en este caso el INAMI. En su último boletín han publicado los pronósticos para los siguientes meses. Entonces aquí tenemos dos informaciones básicamente. El INAMI la divide por meses. Entonces tenemos para diciembre, enero y febrero de 2026. Aquí arriba estamos viendo el pronóstico de lluvias efectivas en milímetros para cada uno de estos meses. Nuevamente vamos por los colores. Por ejemplo, vemos esta región del perfil costero, acá de Manabí, Santa Elena, Guayas, lluvias entre 0 y 160 milímetros. Pero si vamos, por ejemplo, a algunas regiones de la Amazonía, por ejemplo, lluvias entre 600 y 700 milímetros. Entonces, hablando de lo que serían las lluvias. Pero para saber si es normal o bajo lo normal o sobre lo normal, se sacan los valores de anomalía, que es lo que nosotros vemos en cambio en estos mapas de acá abajo. Entonces, por ejemplo, vemos que este pronóstico de precipitación para esta región de la costa interior en realidad es una lluvia sobre lo normal para este mes de diciembre, mientras que, por ejemplo, para enero, si vemos esta parte de la Amazonía, esta lluvia que se está esperando acá, en realidad es una lluvia bajo lo normal. Entonces, bueno, analizar cada región por cada mes sería realmente algo bastante detallado. Entonces, hemos tratado de dejar un esquema, un cuadro que nos indica de forma general cuáles serían las condiciones de lluvias para los siguientes meses. Recordando que la temperatura
prácticamente tendríamos temperaturas normales, entonces no estamos entrando mucho en detalle acá. Pero bueno, entonces, para los meses de diciembre y enero hay condiciones similares, donde se esperan lluvias bajo lo normal en la región de la costa, el perfil más costero, mientras que en la costa interior se esperarían condiciones sobre lo normal. Y luego para febrero, donde ya posiblemente pasaríamos de un escenario de la niña a condiciones neutrales, posiblemente hay un cambio, ya no se presentarían condiciones bajo lo normal en la costa, sino que estarían ya las lluvias dentro del rango normal, mientras que en la región costera más interior serían lluvias sobre lo normal, llovería más de lo que suele llover. En la sierra, para todos los meses, el escenario, el pronóstico es lo mismo. Tendríamos lluvias entre normal a bajo lo normal. Y en la Amazonía se divide en dos patrones, por así decirlo. En las partes más llanas estarían presentándose lluvias entre normal a bajo lo normal. Y en la región más cercana a la sierra, en las estribaciones, entonces se presentarían lluvias sobre lo normal para los 3 meses. Entonces, algunas observaciones que consideramos importante comunicar justamente en esta oportunidad, resumir que en la parte del litoral interno y estribaciones de la cordillera amazónica, los pronósticos indican lluvias sobre lo normal a lo largo del trimestre. Entonces, aquí es donde se enciende la alerta para seguir haciendo el monitoreo y sobre todo tener en cuenta el monitoreo del pronóstico de tiempo, de la información de corto plazo para posibles eventos extremos que puedan ocurrir. Por otro lado, en el perfil costero más cercano al mar y en la zona andina centro-sur, acá el INAMI especificó un poco esta región, la tendencia es que se den lluvias bajo lo normal. Entonces, aquí en cambio se enciende una atención, una alerta para la gestión de recursos hídricos. Es donde deberíamos empezar a ver los niveles de embalses, los niveles de agua del suelo, en fin, para un potencial monitoreo, un monitoreo más aterrizado para un potencial evento o una evolución de sequías localizadas, aunque ya sabemos que tenemos una perspectiva diferente del año anterior, donde sí tuvimos periodos muy secos, incluso muchos incendios forestales. La condición este año no es tan crítica como la del año pasado, pero perdón, para el pronóstico, específicamente en estas zonas, se debe tener cuidado con potenciales desarrollos de sequía. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que era lo que yo les decía, que estamos hablando de modelos climáticos y que tienen ya de por sí su incertidumbre, y si avanzamos en el tiempo, mientras más lejos del presente estamos haciendo el pronóstico, entonces hay una disminución de la confiabilidad de este pronóstico. Entonces, aquí la recomendación que ya adelantamos a lo que vamos a tener al final es que vayamos actualizando el análisis mes a mes para poder identificar cualquier variación. Y bueno, entonces, analizados las condiciones, las perspectivas climáticas para los siguientes meses, hicimos un ejercicio que les queremos mostrar sobre un cruce de información para plantear el potencial escenario de riesgo que habría para diferentes sectores. Entonces, ahora le paso la palabra a mi colega Diana Espinosa, que les va a presentar este ejercicio que hizo. Adelante, Diana. Bueno, buenos días, muchas gracias con todos. Quizás si alguien de pronto, si no me escucha bien, lo puede decir. Bueno, muchas gracias sobre todo por estar en este espacio. Como comentaba Felipe,
tener en cuenta en este caso que la información de los pronósticos, de las perspectivas, en este caso nos da una idea bastante general de cómo pueden estar ocurriendo las condiciones climáticas y como parte de los procesos de planificación, porque bien decía, si no usamos la información dentro de un proceso de planificación, es complicado que podamos tomar alguna perspectiva, alguna directriz, alguna acción temprana. Entonces, con base en este pronóstico que estaba comentando un poco Felipe, la relación, en este caso de la información que estuvimos viendo del INAMI, trabajamos en un análisis de exposición, se le da siguiente, por favor, Felipe. Trabajamos en un análisis de exposición que está vinculado específicamente con elementos expuestos. Entonces, este es un ejercicio, les pido por favor que tengan en mente que este ejercicio está relacionado directamente con esta información para un mes en específico. Esperemos un ratito que se pueda mostrar. Y lo que trabajamos en esta instancia es en poder hacer una identificación de zonas con potenciales impactos. Es decir, en base a este pronóstico de anomalías que nos estaba dando de predicción, lo que hicimos fue considerar qué sucedería el siguiente mes. Esto puede ser una actividad que puede generarse a través de las unidades de riesgo, por ejemplo, o que directamente entendemos trabajar las coordinaciones de gestión de riesgos. Entonces, ¿cuál fue la mirada que le dimos? Si tenemos estas perspectivas, estas anomalías, ¿qué sucede en el territorio? ¿Qué es lo que planteamos en este caso? Pues analizar dónde están las zonas susceptibles en primera instancia de inundaciones. Si ustedes recuerdan en lo que mencionaba Felipe, es que van a haber sitios muy específicos donde van a haber lluvias, sobre todo en la parte litoral interna. Entonces nos planteamos qué sucedería en estos sectores si son propensos a inundaciones por anegamientos o quizás inundaciones por algún desborde. Nos planteamos este escenario y utilizamos información de la caracterización de las zonas susceptibles de inundaciones. Estamos dejando aquí el proceso en la parte derecha. Y este archivo es un documento, una cartografía que se genera a partir del Atlas de Gestión de Riesgos. Estamos empleando en este caso información que se tiene disponible a nivel nacional y que en este caso Gestión de Riesgos lo facilita para el uso de todos. En la parte de arriba de las imágenes del cuadro izquierdo, ustedes pueden ver los pronósticos de anomalías que mencionaba ya Felipe que se generan a través del INAMI. Lo que hicimos fue poder hacer esta relación con el escenario más alto, donde tendríamos excesos de precipitación, relacionarlos con cómo se presentarían en estas zonas susceptibles de inundación. Entonces, primero hicimos esta caracterización, identificamos los elementos expuestos y en primera instancia zonificamos para la parte de cultivos. Hicimos un análisis espacial que está enfocado en áreas agrícolas en zonas de potencial inundación. A partir de ello hicimos una relación con las anomalías de precipitación, es decir, bajo este escenario vimos en estas zonas de potencial de inundación qué ocurrirían con estos cultivos, cuántos cultivos se encuentran, qué tipos de cultivos existen y generamos la cuantificación por zonas agrícolas, en este caso por provincia. Finalmente trabajamos en hacer una agregación territorial y clasificarlas de acuerdo a una importancia territorial que les dimos dependiendo de cuánto cubrían en el territorio. Si le da siguiente, Felipe, por favor. Entonces, solamente por comentar para las personas que están poniendo en el chat, esta es información que se encuentra disponible en gestión de riesgos, pero creo que como parte de la presentación lo podríamos estar compartiendo sin ningún problema. Entonces, después de hacer este ejercicio espacial, hicimos una jerarquización, una revisión de cuáles serían las provincias por superficies de cultivos expuestos. Entonces, lo que ustedes tienen aquí es una tabla, un resumen de cuáles son las superficies agrícolas que convencionalmente se encuentran expuestas a una inundación, más el escenario en relación de exceso de precipitación. Esto está para el mes de enero. Y como mencionaban dentro del pronóstico, si ustedes recuerdan, se tenía el tema de excesos de lluvias por sobre lo normal en la parte de la costa interna. Entonces, dentro de la parte de las provincias más relevantes, se identificó el tema de los ríos, con una superficie de cultivos expuesta alrededor de unos 80.000 hectáreas. También el tema de Esmeraldas, con alrededor de 5.000, Guayas con alrededor de 4.800, Loja que tiene una importancia moderada porque no tendría tantos, son muy específicos y de así
va bajando el tema de los cultivos. Siguiente, por favor. Ahora, si nos enfocamos directamente en cómo se está presentando el tema para los ríos, que sería, creo que ya se está mostrando, que sería el que más se tiene. Aquí mencionar que la información de cultivos es información del CITIERRES que está generando el Ministerio de Agricultura. Recordemos, estamos utilizando información del Ministerio de Agricultura, que es a nivel nacional, información del Servicio Meteorológico, en este caso del INAMI, y estamos usando la zonificación de gestión de riesgos. Entonces, esta es información que se encuentra disponible y que cualquier institución, en este caso que tenga el Departamento de Gestión de Riesgos o el departamento que está vinculado con el tema de agricultura, si tiene personas que utilizan o generan este tipo de procesos con sistemas de información geográfica, podrían abarcar. Entonces, interesante aquí mencionar, por ejemplo, que para el tema de los ríos solamente hicimos un resumen para los ríos, identificamos entre los cultivos expuestos por exceso de precipitación en prioridad muy alta el tema de los cultivos de arroz. Lleva un poco menos de la mitad de todas las superficies que estaría cubierta, en este caso en estas zonas de exceso de precipitación. No queremos decir con esto que van a estar expuestos a inundaciones, pero pueden tener procesos de negamiento que podrían vincularse, relacionarse con algún tema de afectación en el cultivo. Entonces es importante que esta zonificación no significa que se vayan a inundar, sino que significa que tienen este exceso y que de alguna manera debe mirarse o identificarse qué ocurre en estos sectores y tomarse alguna previsión. Dentro de la parte, como mencionábamos, también se encuentran cultivos de soya, cultivos de banano, cultivos de cacao que tienen más de 10.000 hectáreas. Altas también el tema del maíz y las palmas aceiteras. De ahí por lo demás tenemos dentro de niveles moderados la yuca, el sorgo y la naranja. Sería la siguiente, por favor. Gracias, Felipe. Se demora un poquito en presentar. Entonces, para efectos de que ustedes puedan ver en el mapa, dentro de las zonas que más se concentra o que más relaciona el tema de los cultivos, tenemos por un lado los ríos. Si ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, hemos hecho un zoom de este mapa que en general para el país no se ve unas manchas tan considerables, pero cuando lo estamos viendo a nivel de la provincia de Los Ríos, por ejemplo, vemos afectaciones en la zona de Babahoyo, en la zona de Montalvo, en la zona de Pueblo Viejo y en la zona de Ordeneta. Y para las partes de Esmeraldas, que también es importante, está cerca de Loya y el Faro, y también hay unas partes muy chiquitas que están colindando con Pichincha y también con Santo Domingo. Entonces, si bien es cierto, en algunas partes de las provincias, tanto de la costa como de la sierra, hay zonas diseminadas, pero lo que podemos ver es que en estas dos provincias en específico son donde se concentra y donde se encuentran cercanas las zonas de cultivo que potencialmente podrían verse afectadas bajo esta previsión que se está teniendo. Ahora, si le damos siguiente, Felipe, por favor, vámonos al contrario. Estábamos hablando del exceso, pero ahora pasemos a hablar de qué ocurre en zonas cuando ya tenemos el contrario, cuando estamos tendiendo al déficit. Si recordamos, en la predicción cuantitativa de la precipitación, teníamos esta clasificación del inferior, el muy por debajo de lo normal. ¿Qué es lo que trabajamos en este caso para poder hacer este análisis que les estamos mostrando el día de hoy? Trabajamos en caracterizar zonas susceptibles a sequías, nuevamente con la información disponible en el Atlas de Gestión de Riesgos y la identificación de elementos expuestos que la generamos a partir de la cobertura y uso de suelo que está disponible en el MAP. De ahí hicimos una zonificación bien específica para las áreas agrícolas, en este caso, que se encuentran en zonas propensas a sequías. No son las mismas zonas que se encuentran en relación con la inundación. Si ustedes pueden ver la cobertura que tienen sobre la parte izquierda, donde está el cursor, esta zonificación es diferente a la que teníamos en la parte de inundaciones en algunos de los casos. Y finalmente trabajamos en hacer esta relación de las anomalías de precipitación, pero considerando la parte de bajo de lo normal. De ahí hicimos esta cuantificación de zonas agrícolas por provincia y finalmente hicimos esta agregación territorial. Si le damos siguiente, por favor, Felipe. Entonces, es el mismo proceso. Les mostrábamos al inicio qué ocurre cuando estamos sobre lo normal. Ahora estamos hablando del bajo de lo normal. Si hablamos de bajo de lo normal,
Cuando mencionamos, recordemos, estamos hablando de superficies agrícolas que se encuentran en zonas potencialmente expuestas a sequías y que se vinculan con este déficit de precipitación de acuerdo a lo que se está previendo para enero. En ese sentido, lo que tendríamos nuevamente los ríos, si nos damos cuenta, tenemos en algunos sectores donde vamos a tener excesos, en otros donde vamos a tener déficit. En este caso, la cobertura de hectáreas va a ser mucho menor, pero no por tanto menos importante. En los ríos tendríamos, digamos, el más alto, alrededor de 9.000 hectáreas, que estarían en esta perspectiva. En Loja también, en Los Guayas, en Pichincha el Oro, en Cotopaxi, en Chimborazo y en Esmeralda. Tenemos alrededor de 49.000 hectáreas que estarían en estas zonas de déficit hídrico, que convencionalmente no es que sufrirían, digamos que en este caso sufrirían de déficit de precipitación y que por ende se tendría que tener algún refuerzo adicional si se encuentran en procesos de producción para hacer temas de riego. Entonces, si le damos al siguiente, por favor, Felipe. Tenemos nuevamente los ríos. Es interesante que en ambos de los casos se presentan tanto zonas que tienen exceso como zonas que tienen déficit. Y en cambio, en este caso, para los ríos, lo que se está generando es, o lo que estamos identificando es que tendríamos cultivos de maíz en estas zonas con déficit de precipitación, pero también tendríamos en muy poquita medida cultivos de arroz, cultivos de palma, cultivos de cacao, café y plátano, otros cultivos que también son de subsistencia. Entonces tenemos dos perspectivas interesantes. Una donde tengo zonas dentro de la misma provincia que voy a tener exceso de precipitación, donde tengo que hacer una gestión para mitigar estas potenciales, no inundaciones, pero potenciales anegamientos, y otras zonas donde potencialmente tendría que hacer algún apoyo, alguna cobertura para poder contribuir a temas de riego, a una gestión más eficiente. Esto dependiendo de en qué nivel o en qué estado se encuentre el cultivo en ese caso. Siguiente, Felipe. Entonces, aquí en el mapa que les vamos a mostrar a continuación, si ustedes se dan cuenta, la zona de cultivos inicialmente se encontraba más hacia la zona de Babahoyo, en la que estaba en exceso de precipitación. Esta se encuentra un poco más hacia la parte cercana a Palenque, a Vince. Se encuentra como en ese límite y hay un pedacito en la provincia del Guayas. Entonces, importantes los desafíos que se encuentran en ese caso en el tema de la gestión de los recursos hídricos. Otro punto que también quisiéramos resaltar es la provincia de Loja, sobre todo en la parte de Macará, Iselica y Gonzanamá, hacia el sur de la provincia, que tendrían cultivos alrededor de 500 o 1.000 hectáreas, que tendrían también o se encontrarían en estas zonas de deficiencia. Convencionalmente Loja es una provincia que se caracteriza por tener periodos bastante secos, pero en este caso las perspectivas, pero lo que nos indica enero es que estos cultivos en específico tendrían esta particularidad. Entonces, mencionarles que este es un primer ejercicio que hemos realizado. Este ejercicio se encuentra generado para el mes de enero. Como mencionaba Felipe, y es bastante importante, que estos ejercicios se deben ir generando a partir de cuando se actualiza el pronóstico. Si el pronóstico se actualiza para que tengamos un resultado un poco más eficiente, es mejor ir generándolos continuamente y con la información que se encuentra disponible de las fuentes oficiales, es mucho más fácil poder hacer este tipo de zonificación. Como ven, no hemos llegado a generar un análisis de riesgo per se, hemos generado esta zonificación para un elemento expuesto, pero es bastante posible generar para varios diversos elementos dispuestos, como zonas pobladas, relacionarlo, por ejemplo, con disponibilidad de agua. Muy importante, por ejemplo, si las perspectivas continúan, relacionarlo con coberturas que se encuentren propensas a los incendios forestales, como herbazales, matorrales, que se pueden trabajar a partir de las coberturas y usos de suelo, y si las perspectivas en algún momento cambian, poder hacer un análisis para poder identificar potenciales zonas o focos de incendios que se puedan generar. Creo que con eso estamos terminando esta parte y seguiremos contigo, Felipe. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diana.
Ok, bueno, muchas gracias, Diana. Entonces, eh, a partir de este análisis, pasamos ya a la parte final del webinar, que viene a ser las recomendaciones. Justo lo que dijo Diana ahora al final. La primera recomendación que nosotros tenemos es que se puedan actualizar el monitoreo meteorológico y climático de forma periódica. Entonces, viendo, por ejemplo, que para los siguientes meses habría posibilidad de lluvias sobre lo normal en determinada región, si yo soy de esta región, debería estar haciendo un monitoreo más frecuente, por ejemplo, de las condiciones meteorológicas. Aquí tenemos un ejemplo de la advertencia meteorológica del INAMI y bueno, cuando estábamos terminando de preparar esta presentación, justo vimos que hay una advertencia nueva que vale y aprovechamos de hacer el análisis de la advertencia, además de comunicar. Desde hoy, a partir de la 1 de la tarde, esto ya está publicado desde ayer por el INAMI, hay una alerta por lluvias y tormentas que va entonces desde hoy de la 1 de la tarde hasta el día 20 de diciembre, asimismo a la 1 de la tarde. Entonces, aquí vemos el mapa del Ecuador, vemos cuáles son las regiones donde está indicando que habría esta posibilidad de lluvias y tormentas y también los niveles, entonces bajo, medio, alto, muy alto. Acá vemos, por ejemplo, para la región litoral, nivel medio, donde podría llegar a caer entre 10 y 18 milímetros de precipitación, justo en esta parte acá del litoral, que habíamos visto en los pronósticos eh, mensuales, que era una región que podría tener más lluvia sobre lo normal, pero también para la región interandina y para la Amazonía, sobre todo, que tendría regiones con nivel alto. Más elementos de esta advertencia entre estos días 17 y 20 están diciendo que los días con más lluvias realmente serían el día 18 y 19. Entonces aquí están poniendo el pronóstico de tiempo, pronóstico meteorológico y tiene algunas recomendaciones de qué puede pasar. Posible acumulación de agua en zonas susceptibles, condiciones de las vías, deslizamiento de masa en zonas donde haya mayor pendiente, reducción de visibilidad en algunas regiones, lo que es importante para manejar, por ejemplo, en la carretera, en las sierras, sobre todo. Y aquí algunos detalles sobre las regiones afectadas. Por ejemplo, Esmeraldas y Santo Domingo, parte de estas provincias, la región andina, estribación de la cordillera oriental, y mayor afectación en la cordillera de las provincias de Orellana y Pastaza. Entonces, coincidió que tuvimos una alerta, una advertencia, perdón, para poder analizarla, pero aquí es una recomendación, que viendo la posibilidad de que haya más lluvias sobre lo normal para los siguientes meses, estemos más atentos a estas advertencias meteorológicas. Aquí las pueden encontrar en la página del INAMI, que está el enlace acá, pero sobre todo en las redes sociales suelen cubrir estas actualizaciones. Entonces, eh, animamos a que se sigan eh, actualizando. Bueno, lo que ya hemos visto, el pronóstico acá climático, de clima, de información de meses, que en este caso fue publicado el 9 de diciembre y trae justamente la información de diciembre, enero y febrero. Sería importante que en enero, en la primera quincena de enero, vuelvan a revisar el nuevo boletín que publicará el INAMI sobre las condiciones climáticas, porque se actualizarán, publicarán enero, febrero y marzo, incluso el pronóstico para enero se actualizará. Entonces, es importante que vayamos viendo la evolución y cómo se van actualizando los pronósticos para tener en cuenta las posibilidades de las condiciones climáticas. Dejamos aquí solamente información adicional de otros boletines que publica el INAMI, de condiciones hidrológicas, clima urbano en Guayaquil. Pueden entrar a esta página y acceder a la información.
y también una plataforma que el INAMI desarrolló hace poco, el GeoGlows, donde pueden encontrar información también actualizada, adicional, alertas por inundación, índice de sequías, alertas meteorológicas, entre otras informaciones. Y quizás la principal recomendación que tenemos, que ya sería a nivel institucional, que puedan realmente hacer la planificación y la comunicación de estas posibilidades de riesgos a nivel institucional. Aquí solamente hemos puesto como ejemplo dos planes de acción, un plan de acción, un plan de contingencia, que se hizo por parte del Grupo Humanitario en Ecuador y por parte de la Secretaría de Riesgos cuando estábamos en pleno desarrollo del fenómeno del niño 2023. Entonces, aquí se comunicaba qué era el fenómeno del niño, cuáles eran en el de riesgos de la Secretaría, cuáles eran las áreas potenciales de afectación, cuáles eran las potenciales de afectación, en este caso, posibles lluvias, posibles inundaciones y todo el plan de acción para enfrentar justamente el niño. Pero nosotros vamos un poco más allá y la sugerencia que tenemos es que a nivel institucional haya un plan de acción todos los años para la temporada lluviosa, especialmente en las regiones donde la temporada lluviosa es muy marcada. Cuando vimos las climatologías de Ecuador en la Amazonía, hay menos variaciones de lluvias a lo largo del año, pero sí hemos visto que hay unos meses que tienen más lluvias, que concentran más lluvias. Y si esto asociamos a eventos de variabilidad donde se puedan presentar eventos extremos, entonces ya sabemos que en la temporada lluviosa deberíamos tener un plan de acción para ver los recursos que contamos, quiénes darían el monitoreo, cómo se daría la comunicación, y esto, sobre todo, por ejemplo, para la región costera del Ecuador, todos los años, independiente de cómo se dé una temporada más lluviosa o menos lluviosa, hay una inundación. Siempre. O en Guayaquil, o en algún otro municipio, o en una comunidad rural, o dependiente del desborde de un río. Entonces, deberíamos prepararnos, por ejemplo, ahora, empezar un plan de acción para esta próxima temporada lluviosa, que incluya el plan como tal, pero sobre todo la frecuencia de monitoreo, quiénes deberían ser el monitoreo y el plan de respuesta. Y aprovechando, y esta sí es la última diapositiva, como referencia, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen también, pero es esta iniciativa de las Naciones Unidas que busca asegurar la protección de todas las personas contra amenazas climáticas a través de sistemas de alerta temprana, multiamenaza y acción anticipada. Aquí básicamente resume todo lo que nosotros necesitamos justamente para estar preparados. La iniciativa se llama en inglés Early Warning for All y en español lo tradujeron como alerta temprana para todas las personas o para todos. Tiene cuatro pilares, básicamente, que de una forma u otra hemos repasado los cuatro en esta presentación el día de hoy. Cuando hemos hablado, por ejemplo, cómo el niño o la niña afectó el Ecuador o la región a nivel histórico, estuvimos viendo cómo se dieron los riesgos, cuáles fueron los impactos, de forma muy general, obviamente. Pero el primer pilar entonces es la comprensión del riesgo de desastres en su comunidad, en su institución, en su provincia, en su región. Se debería fomentar la comprensión del riesgo de desastres, entender cuáles han sido los impactos históricos que los eventos climáticos extremos han dejado. Hay información disponible, como hemos visto en la presentación. Hay información de desastres de la Secretaría de Riesgos que también pueden acceder. Entonces es importante comprender el riesgo de desastre. Esto sería una primera parte del plan. Y una vez que se haga esta comprensión del riesgo, claro que se puede ir mejorando, pero es algo no tan dinámico. Analizar la información histórica es algo que ya quiere este conocimiento, ya se entiende el riesgo y esto sirve como preparación para varios años.
Después, lo que más hemos hablado, seguir haciendo el monitoreo y predicción climático, seguir teniendo estas actualizaciones, sobre todo en épocas importantes como es la que tenemos ahora, que todo esto se pueda difundir y comunicar a través de alertas, de planes, de eh, publicación en las redes sociales, en fin. Es importante también que las instituciones estén coordinadas, estén trabajando de la mano, los GATS provinciales, con los cantonales, con las instituciones de riesgo y con el INAMI sobre todo, y que al identificarse un potencial evento, de que se pueda tener la preparación de la respuesta, y esto se debe hacer antes, para que ya una vez que se pronostica un evento, ya se dispare toda la acción anticipada, si posible, pero quizás incluso con una acción de respuesta ya durante o post el evento. Entonces, bueno, aquí también le dejamos la página del Early Warning for All para que todos puedan eh, acceder. Y bueno, como último mensaje, lo que nosotros quisiéramos animar a ustedes es que puedan hacer más ejercicios como estos que hicimos. Acá fue un ejemplo para cultivos, pero la idea es que justamente en el mundo ideal deberíamos tener escenarios de riesgos actualizados mes a mes para todos los sectores productivos, que básicamente sería consumir la información del INAMI y de otras fuentes y analizar si soy del sector de agricultura, analizar para la agricultura, si soy del salud, analizar para la salud, porque cada sector va a tener su información, su conocimiento específico. Entonces, la tarea es que cada sector consuma la información del INAMI y adapte a su sector y haga este escenario de riesgo por su cuenta y luego difunda a los actores interesados. Entonces, en el mundo ideal es justamente la intención de tener estos escenarios de riesgo por sector que depende un poco de cada sector justamente. Y esto es un poco el mensaje final que quisiéramos dejar, invitándolos a que también lo hagan por su propia cuenta. Y bueno, ahora sí, esto era todo lo que teníamos para comentarles. Nuevamente les agradecemos todo el tiempo que han pasado con nosotros acá en este webinar y vamos a ver si tienen preguntas en el chat para ir contestando en este Te momento. las puedo ir leyendo, pues las tengo resumidas. Ok. Sí. Bueno, la primera pregunta que de hecho tú ya la habías contestado, quizás recordarles qué consideramos como condiciones neutrales. Esto referido al niño y la niña. Sí, bueno, esto era lo que presentaba en su momento. Condiciones neutrales es cuando tenemos condiciones normales, cuando no hay ni variación cálida ni fría del océano, pero esto lo podemos llevar a varias otras variables. Cuando hablamos de el niño o la niña, en realidad lo que hablamos es de una anomalía anomalías de variables climáticas. Entonces, básicamente, donde no hay anomalías climáticas, tenemos condiciones neutrales. Es básicamente esto. Perfecto. La segunda pregunta la hacen desde la Prefectura del Guayas, la Dirección de Gestión de Riesgos. Consultan qué probabilidad hay de que en la próxima época de lluvias tengamos condiciones similares a las del año 2025, donde tuvimos un evento en La Niña, pero asimismo las lluvias superaron los valores normales. ¿Qué otros sistemas deberían ser analizados para prever la presencia de lluvias en nuestra región? Perdón, solamente me confirman los años. 2025. O sea, la probabilidad de que en esta próxima época de lluvias tengamos condiciones similares A 2025. Eso entiendo. al 2025. 2025, al inicio del año, estábamos ya con una niña.
No recuerdo exactamente, creo que sí tuvimos más lluvias de lo que esperábamos, a pesar de tener la niña. Esto creo que fue. Bueno, lo que vimos ahora en los pronósticos que tenemos del INAMI dependerá un poco también de las regiones. O sea, lo que nos está diciendo, por ejemplo, el pronóstico a largo plazo de meses es que, por ejemplo, la región costera interior tendría condiciones de lluvia sobre lo normal. Y justamente vimos la alerta que publicaron hoy de que también se tendría una condición de lluvia sobre lo normal en la costa interior del norte. Entonces, es probable que ahí se dé estas condiciones. Eh, los modelos globales que están pronosticando ahora para estos siguientes meses indican condiciones más secas de lo normal en general para la costa. Entonces, hasta este momento, de lo que estamos viendo, no habría una perspectiva de muchas lluvias o lluvias sobre lo normal muy intensas para estos siguientes meses. Pero, como decía, hay que seguir viendo el monitoreo y las actualizaciones de los pronósticos. Entonces, en conclusión, parece que el escenario no es tan parecido al del 2025. Perfecto. En la pregunta, tenemos dos preguntas que están de la mano con respecto a disponibilidad de información. La tercera es, las capas de zonas susceptibles de inundación no se pueden compartir. Y la información agrícola, ¿a qué fuente corresponde? Respecto a las capas de susceptibilidad de inundación, como mencionábamos, están disponibles a través del Atlas de Gestión de Riesgos, el Atlas de Amenazas de Riesgos. Vamos a compartirles cuando enviemos la presentación un enlace donde ustedes pueden descargar. Importante mencionar que esta es información que genera el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que es de disponibilidad pública, y la información agrícola en este caso es de cobertura y uso del suelo, está actualizada para el año 2021-2022 más o menos, y en cambio esta se encuentra disponible en las fuentes de información del Ministerio de Agricultura. Entonces vamos a tratar de compartirles las fuentes. Como tal, no es una capa agrícola en sí, sino que dentro de todo el uso del suelo, ustedes pueden discretizar la información por coberturas, por cultivos y también inclusive por tipos de cultivos y por temporalidad. Entonces, lo que les mostramos es zonificación de cultivos por tipo de cultivos, pero ustedes lo pueden discretizar por temporalidad y también pueden emplear otras coberturas, como coberturas naturales, que son herbazales, pastizales, también tienen disponible cobertura de temas pecuarios, tienen coberturas relacionadas con temas industriales que ustedes podrán explorar y de ahí cuando estén realizando sus propios análisis pueden zonificar ya en específico elementos expuestos que les interese para su territorio. De ahí, otra pregunta, déjame ver, nos faltaba una. La pregunta 5 nos indican cómo influye el clima en la región amazónica de Brasil en el clima de Ecuador. Sí, bueno, aquí no es tanto la condición amazónica de Brasil específicamente, sino tener en cuenta que eh, hay diferentes drivers climáticos, hay diferentes factores que influencian al clima de una determinada región, por ejemplo, si limitamos a Ecuador. Entonces, por ejemplo, Ecuador tendrá influencia del Océano Pacífico, si está más cálido o más frío, tendrá influencia del sistema de alta presión que por lo general se ubica en Bolivia, tiene también influencia del anticiclón del Pacífico Sur y tiene influencia también de las condiciones de humedad que vienen de la Amazonía. Y además, Ecuador es un territorio que tiene una geografía muy particular, tiene una región costera, luego atraviesa el país una cordillera que sirve como una barrera geográfica muy alta y luego una región húmeda que es la Amazonía. Entonces, hay que entender un poco todas las influencias climáticas que tiene esta región y que incluso cuando los vientos que vienen de la Amazonía vienen trayendo humedad, sí puede llegar a Ecuador, incluso a veces puede cruzar la cordillera. Entonces, no es tanto la influencia que tiene la Amazonía de Brasil, sino todas las influencias climáticas que pueden tener. Es una forma de analizar el clima.
Ok, tenemos un par de preguntas más, creo que todavía tenemos Sí, para sí, dos preguntas más. Preguntan, ¿hay algún tiempo de duración media para el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña? Eh, lo que se hace por lo general es analizar el periodo de los fenómenos anteriores, cuánto tiempo duró y más o menos se saca un promedio. Las estimaciones indican que hay, por ejemplo, un ciclo entre la niña neutral y el niño entre 2 a 7 años. Pero esto ha sido con los eventos históricos. En un escenario de cambio climático, donde las condiciones se vuelven más intensas y más frecuentes, lo que hemos visto ahora en los últimos años es casi que una transición directa entre el niño y la niña. Casi que no hay tanto este espacio de una condición normal o neutral. Pero aún así siguen habiendo más o menos intervalos entre 2 y 7 años entre ciclos del niño y la niña. Ok, déjame consultar si tenemos alguna pregunta adicional. Eh, bueno, preguntan si se incluiría a Galápagos en los próximos boletines de predicción climática del INAMI. Y bueno, la verdad que esta es una pregunta bastante difícil de contestar porque es realmente complejo hacer el pronóstico climático para una región tan pequeña. El insumo, el input para generar un pronóstico climático en muchos casos son los modelos climáticos globales. Y estos modelos climáticos globales a veces tienen una resolución muy gruesa, espacial. Entonces, por ejemplo, puede haber modelos con resolución de 50 kilómetros, donde un píxel tiene 50 kilómetros. Entonces, a lo que intentan hacer para un territorio pequeño como una isla que tiene mucha influencia del océano al lado, realmente se vuelve bastante complejo. No sabría decir si se va a incluir a Galápagos en los siguientes boletines, pero lo que sí sabemos es por experiencia incluso es que es bastante difícil poder tener un pronóstico estacional para pequeños territorios. Nos preguntan con fenómeno del niño débil y con fenómeno del niño débil y las lluvias del primer trimestre del 2026 serán altas por encima de lo normal. Bueno, no sé si aquí hubo quizás una confusión, pero bueno, tenemos el opuesto, tenemos una niña débil en este caso. Entonces, un poco volvemos a lo que se presentó en las diapositivas. Ecuador es un territorio complejo y hay partes del territorio donde se esperarían lluvias bajo lo normal, por ejemplo, como el perfil costero, otros sobre lo normal, en relación a la costa todavía, pero en la región interior, quizás la perspectiva entre bajo y normal y bajo normal para la región andina, y la Amazonía incluso se dividiría en dos regiones, una bajo y otra sobre. Entonces es realmente complejo intentar definir si las lluvias van a ser sobre lo normal en todo el Ecuador porque es una región bastante compleja. Pero este es un poco el resumen. Eh, seguir viendo acá. Si hay alguna más. Sí, se prevén sequías en la sierra en 2026, en el primer trimestre, y si esto podría provocar apagones. Eh, Esta pregunta es bastante compleja porque una cosa es decir qué pasaría con las lluvias y lo otro es directamente relacionar con apagones. Se necesita analizar cómo están los niveles de los embalses, cómo está la gestión de la energía eléctrica en general,
en el país, pero lo que sí sabemos es que las condiciones no son similares a las del 2024, creo que fue que tuvimos estos apagones, porque en el año 2024 habíamos venido de unas condiciones muy secas, que no llovió, se redujeron los niveles de los embalses. Hubo algunas condiciones para generar esta tormenta perfecta y llegar hasta los apagones. Entonces, lo que estamos viendo es que a lo largo de este año las lluvias se recuperaron, los embalses también se recuperaron. Entonces, aparentemente no tendríamos un escenario parecido con este que vivimos en 2024, pero no me arriesgo a decir con certeza que esto pasaría porque depende de muchas variables, es más complejo que esto. Eh, Tenemos una última pregunta, déjame ver acá, que estaba leyendo. Eh, Creo que son dos. Que las fechas de los planes, ya, creo que la encontré. Que las fechas de los planes de acción de contingencia de 2023 son posteriores a las peores inundaciones en la costa. Habría que mejorar también en este sentido. Estoy completamente de acuerdo. Por eso decía, deberíamos empezar desde ahora. El evento estaba pronosticado según modelos oceánicos desde enero. Este año también se está pronosticando según modelo CFS versión 2 de la NOAA, probabilidad de desarrollo de un niño para el final de la temporada de lluvias. ¿Qué opina al respecto? Bueno, y aquí es un poco lo que decía. Es complejo realmente ir a analizar los, los pronósticos para meses más lejos del futuro. Mientras más vamos en el futuro, más es la incertidumbre. Realmente los modelos pierden bastante la confiabilidad y quedamos justamente en el dilema de usamos esta información, tomamos alguna decisión con esta información o realmente no. Lo que podemos decir es que sirven como referencia. Eh, sí, si los modelos están pronosticando esta condición y es la más probable para después de esta temporada, tenemos que tomarlo como una posible referencia. Y esto nos enciende la alerta que deberíamos tener este monitoreo eh, más frecuente, seguir viendo cuáles son las condiciones climáticas más frecuentes, las actualizaciones más frecuentes de los modelos para ver esta posibilidad. Por el momento, yo no pensaría mucho en un evento del niño. Yo creo que estamos en diciembre todavía, creo que deberíamos planificar un poco el escenario para estos siguientes meses, considerando condiciones de toda niña y normales. Pero si en enero, en febrero, vemos que los modelos están aumentando la posibilidad de desarrollo de un fenómeno en el niño y las variables atmosféricas oceánicas también lo corroboran, entonces deberíamos considerarlo. Pero yo diría que todavía es un poco temprano para hablar del niño. Eh, sí, yo creo que Hay una última pregunta que nos están poniendo desde Byron Coral. Nos dice, teniendo en cuenta que las provincias de Manabí y Santa Elena son muy vulnerables a las sequías por estar mediadas por embalses y trasvases, ¿cuál es el pronóstico para esta época de lluvia? bueno, lo que hemos visto es que depende cuál región de las provincias también. El perfil costero más cercano al mar
tendría condiciones de lluvias bajo lo normal, mientras que el perfil más interior sobre lo normal. Y nuevamente los modelos climáticos están respondiendo un poco a la influencia de la niña y están pronosticando lluvias bajo lo normal. Yo creo que debería, esto es un tema bastante específico, que se debería intentar generar, aterrizar un pronóstico de tiempo incluso y pronóstico climático para la región del embalse. Ahí se debería buscar un pronóstico que haya acertado a lo largo de los años, intentar hacer la corrección junto con estaciones meteorológicas para poder tener esta información más aterrizada para este territorio. Poder decirlo, cuál es el pronóstico para la de lluvias es bastante amplio, bastante abierto. Ahora lo que dicen los modelos es globales, menos lluvias de lo normal, y el modelo nacional, menos lluvias para la costa perfil y más lluvias para la costa interior. Hay que seguir igual monitoreando, no hay una expectativa muy clara. Considerando que estaríamos saliendo de una niña débil, entrando a condiciones neutrales, y aparentemente no hay ningún otro forzante extremo, otras condiciones de humedad de la Amazonía, no hay nada tan extremo previsto para el anticiclón del Pacífico, por ejemplo, entonces se podría plantear una temporada de lluvias relativamente normal, con posibilidad de eventos extremos puntuales, pero relativamente normal. Ok, bueno, yo creo que esta era la última pregunta. Entonces ya estuvimos casi 2 horas, solamente el tiempo que habíamos planificado. Llegamos a tener, creo que es más de 150 personas en el momento con más gente conectada. Entonces, nuevamente reiteramos el agradecimiento al Programa Regional de Asistencia a Desastres del Gobierno de Estados Unidos, también a toda la información del INAMI, de la Secretaría de Riesgos, del Ministerio de Agricultura, y sobre todo agradecerles a ustedes su tiempo, su disponibilidad, su paciencia para acompañarnos en este webinar, y recordarles que vamos a subir esta grabación al YouTube. Ahí de alguna forma vamos a ver cómo les ponemos también el enlace de la presentación para que puedan acceder a los links, pero también se les va a mandar a los que se registraron antes en el Teams, y tenemos ahí los correos de los que se registraron. Vamos a aprovechar a mandar también el enlace de YouTube y la presentación a estos correos, pero de una forma u otra la presentación va a estar junto con el video en YouTube que va a ser publicado en las redes, entonces para que puedan acceder al material. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente webinar. Hasta luego.